Sin más, entonces saludamos a José Ramiro Podetti, eh, quien es licenciado en Humanidades por la Universidad de Montevideo y candidato a doctor en Historia por la Universidad de Salvador, Argentina. Es director del Instituto de Estudios Latinoamericanos Alberto Metol Ferré de la Universidad de Montevideo y profesor de Comunicación y Cultura, Cultura Latinoamericana y Historia del Pensamiento Latinoamericano. Es profesor titular de cátedra. E Historia de las Ideas Políticas en la misma universidad. Y desde el año 2015 al 2021 fue decano de la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad de Montevideo. También cabe señalar que está a su cuidado la biblioteca, precisamente de Metol Ferré, por lo tanto tiene un conocimiento acabadísimo y de primera línea del pensamiento de Metol Ferré. En esta oportunidad, el profesor Podetti va a presentar un coloquio sobre la matriz cultural latinoamericana a partir de Metol Ferré. Adelante, Ramiro, cuando quieras. Muy bien, bueno, muchas gracias, muy Estás contento. muteado, estás muteado. Sí, perdón. Ahí sí. ¿Qué pasó? ¿Me oyen? Sí, sí, perfecto, se escucha. No te Ramiro. escuchábamos, pero vamos a ver. Se escucha bien. Ahora sí, ahora se escucha. Ramiro. Bien, bien. Sí. Entonces, bueno, primero que nada quiero agradecerle al colega y amigo Alejandro Serani, ¿no? Que fue el que me transmitió esta invitación y muy contento de estar participando de este coloquio, que entiendo tiene el sentido... Alejandro, has aparecido, qué bueno, qué bueno. Estábamos hablando de tus olivas hace un momentito. No, que creo que tiene el sentido de hacer una pausa en nuestras rutinas, ¿no? Profesionales, de trabajo y demás. Aunque seamos humanistas o, bueno, nos dediquemos a esto, también somos esclavos y hijos de la rutina y por lo tanto el parate de la reflexión sigue siendo fundamental para mejorar nuestra propia actividad profesional, aparte del placer del diálogo, ¿no? Así que muchas gracias, Alejandro, por esta invitación. Estuve en la Universidad de San Sebastián hace 4 años en una reunión, creo que parecida a esta, y hace un rato pensaba el abismo que hay en estos 4 años, lo que entonces apenas podíamos vislumbrar. Hay un micrófono que hay que eliminar. Ahí ya eliminamos. Decía lo que en aquel momento podía decirse que estaba apenas insinuándose, ¿no?, sobre la situación global, ahora es una realidad que nos golpea muy, muy directamente desde hace un año. Y me parece que, si bien no es algo nuevo, hoy tenemos muy claramente, me parece, yo por lo menos lo siento así, lo veo en muchos diálogos con colegas de Uruguay y de otros lugares, la sensación de que estamos ante un fin de época, ¿no? Em, con todos los interrogantes que representa, con todos los temores también, y con todas las oportunidades para quienes piensen con calma y, y serenidad, todas las oportunidades que se abren, ¿no? Estoy hablando no tanto a nivel individual, sino a nivel de nuestros países, ¿no? Em, bien, si me permiten, quisiera ver si tengo, si lo puedo hacer. Quiero compartir unas imágenes. em, a ver si...
A ver si... Ahí sí. ¿Está apareciendo? A ver. Sí. Bien. No sé por qué yo todavía no la tengo, pero supongo que es porque mi máquina está lenta nomás. Em, Bien, esto es lo que está a la izquierda, es la tapa del número de Foreign Affairs, que de mayo, junio, o sea, todavía no está, no salió, pero ellos adelantan siempre online sus contenidos, ¿no? Entonces, eh, esta idea que nos transmite la imagen, no más que un mundo no alineado, es un mundo fragmentado, ¿no? Un mundo hecho pedazos. Y que se ratifica, se ve que el tapista dudó, porque al final dice, ¿no? Creo que lo que está en letra chica eran títulos alternativos, ¿no? El Occidente, el resto y el nuevo desorden global, ¿no? O sea, quiero decir, esto no necesitábamos que Foreign Affairs nos ponga esto en la tapa para saber el momento que estamos viviendo, pero creo que no puede estar ausente en un momento de reflexión filosófica y, en fin, y humanística entre un grupo de profesores, ¿no? Más allá del tema que nos conduce a él, nuestro tema de hoy, pero no puede estar ausente en ningún tema, ¿no? Por tratarse, porque nosotros no somos, eh, pertenecemos, ¿no? A las dos ciudades, ¿no? Somos ciudadanos celestes y terrestres, entonces nos atañe directamente, ¿no? Como ciudadanos y como católicos la situación global. Y la otra imagen es la tapa del informe de seguridad de Múnich, ¿no? Vieron la conferencia de seguridad de Múnich, que es el foro, es el Davos de la seguridad y la geopolítica internacional, ya desde los años 50, ha ido cobrando relevancia creciente en los últimos 10 años, diría en los últimos 5 en particular. Y el informe de 2020, hace 4 años, se tituló con este neologismo, o no sé, palabra inventada, yo por lo menos no la conocía, Westlessness, ¿no? Es decir, una suerte, no sé cómo traducirlo muy bien en castellano, esto es una especie de disminución de Occidente, ¿no? Empequeñecimiento de Occidente. Juega mucho también, me parece, con restlessness, ¿no? O sea, inquietud, zozobra, angustia, etcétera. Em, y me ratifico lo que decía recién, lo que la Conferencia de Seguridad de Múnich lo anunciaba, lo entreveía, ¿no? En 2020, hoy es una realidad, ¿no? Que nos llega bastante. Entonces, digo, puedo dejar de compartir ahora, así nos vemos las caras. Vuelvo en un ratito a compartir algo más, pero em, a ver, em, ¿cuál, digamos, por qué introduzco el tema con esta cuestión, ¿no? Em, a ver, em, discutir o pensar o reflexionar sobre la matriz cultural, ¿no? Latinoamericana, en el modo en que la pensó, contribuyó a pensar la Méthode Ferré, eh, implican, en los mismos términos que él los planteó, no nos interesa tanto conocer, comprender nuestra cultura, nuestra identidad cultural en sí misma, sino porque la necesitamos para comprender el mundo también, ¿no? Una cosa implica la otra, no hay detrás de esta actitud, de este interés de Metol Ferré por la cultura latinoamericana una suerte de narcisismo, victimismo, neonacionalismo trasladado de un país a la región, ¿no? Digo porque son sensibilidades o perspectivas que también existentes, no juzgo sobre ellas, pero no tiene nada que ver con lo que
lo que se planteaba Mettol, ¿no? Él decía, lo cito acá textualmente en un texto de 1973, hoy, abro comillas, hoy interpretar una historia, una sociedad, implica, expresa o tácitamente, una cierta interpretación de la historia universal. Este es el marco de referencia forzoso. De modo también que, bueno, aterrizando en el momento, en esta reunión, en esta tertulia, interrogarnos sobre la matriz cultural latinoamericana implica partir o tener en cuenta el marco general de referencia del momento que vivimos en términos mundiales, ¿no? Si uno, si vamos a su percepción global, por ejemplo, yo envié un breve texto de él de los años 80, ¿no? Un poquito viejo, en otro contexto global, pero por algunas ideas que allí me interesan, sobre las que voy a volver, ¿no? Sobre todo la idea de ecúmene, ese artículo Pueblo Nuevo en la ecúmene, él formula algunas ideas que además desplegó en numerosos textos, en la que básicamente lo que él sostenía que hay 4 occidentes, ¿no? Un occidente central, el occidente europeo, el occidente originario, ¿no? La cultura europea del Mediterráneo que después se extiende, ¿no? En gran medida por la extensión de la Iglesia, ¿no? Pero ese occidente ha generado, él decía, 3 culturas filiales: la cultura norteamericana, la cultura latinoamericana y la cultura rusa o eslava, ¿no? Em, es sumamente interesante y extraordinariamente actual esta idea, que por supuesto no va a rebatir nadie, me parece, aunque nuestra percepción ordinaria, sobre todo la que heredamos de la Guerra Fría, la veamos a Rusia más como Oriente que como Occidente, pero era el Oriente del Occidente, ¿no? Era el heredero del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Pero era ese Oriente europeo, ¿no? Y entonces, como después se desplegó hacia el Pacífico, hasta el Pacífico, ¿no? La vemos como una potencia euroasiática y ellos se reivindican así, pero el 80% de Rusia es Europa, ¿no? En su población, en su riqueza, etcétera. Lo demás es un desierto. Pero entonces me importa esta distinción, ella introduciéndonos en las ideas del pensamiento de Mettol, de pensar a discernir al interior de Occidente en sus partes, ¿no? Por supuesto que, a ver, creo que vamos a coincidir que no hay dudas sobre nuestra pertenencia al Occidente. Esto no es solo una idea de Mettol, pero sí es interesante pensar que nuestra condición occidental es muy singular, ¿no? Es decir, somos un occidente marginal y con frecuencia, desde los centros occidentales, hoy ya no solo Europa, sino fundamentalmente Estados Unidos, manifiestan sus dudas. Es decir, no es que nieguen, en algún caso se ha hecho como Samuel Huntington, pero no es que nieguen nuestra condición occidental, sino que no terminan de ubicarnos con claridad. No se percibe con claridad esta condición cultural occidental de América Latina. Y en esta primera idea, ¿no? De los 4 occidentes, hay un esfuerzo de intentar precisar cuál es el carácter, ¿no? Cuál es la especificidad de este occidente latinoamericano, ¿no? Pero obviamente eso conecta mucho también con el Westlessness, ¿no? O el desorden global actual, ¿no? Al que acabamos de hacer referencia, porque eh, preguntarnos por nuestra ubicación en el mundo, hoy en 2023 y en los años próximos, empieza por preguntarnos cuál es nuestra ubicación dentro de Occidente, en formularnos específicamente esa pregunta, que creo que ya, y estamos avanzando en alguno de los aportes o de las ideas, aportes de ideas que dejó Mettol Ferré con respecto a la identidad cultural de los países
de esta región del mundo, ¿no? Hoy, visto desde el momento que estamos viviendo, nosotros podemos preguntarnos, ¿Occidente y la NATO son lo mismo, ¿no? En general, hoy, para cualquier norteamericano o cualquier europeo, no hay ninguna duda, ¿no? Es una pregunta que en realidad puede surgir, si es que efectivamente, ¿no?, la asumimos, y yo creo que es inevitable asumirla desde América Latina, ¿no? Ahora, el punto es, porque si fuera lo mismo, nosotros no somos Occidente, por ejemplo, ¿no? Ahora, si la actual situación mundial escala en su conflictividad, la identidad entre Occidente y la NATO se va a hacer mucho más consistente, mucho más exigente también. Va en el sentido de exigir definiciones, que en primer lugar son naturalmente políticas, ¿no?, de política internacional, pero que implican todo lo demás, porque decimos Occidente, aunque claro, en lengua inglesa se dice the West más que, ¿no? Occidente es más. Nosotros no identificamos, ¿no?, el punto cardinal con la denominación, ¿no?, lo cual nos da ciertas ventajas, me parece, conceptuales en los matices. Pero entonces, digo, que esta pregunta acerca de la matriz cultural latinoamericana hoy no es solamente, me parece, ¿no?, un ejercicio como el que estamos haciendo de un grupo de profesores porque validan esa temática, por lo que fuere, sino que es una pregunta que se nos va a ir planteando cada vez con más fuerza en los próximos años, salvo que toda esta situación al revés desescale y volvamos, ¿no?, a la globalización tal como la entendíamos hasta hace 10 años atrás, ¿no?, en donde esta pregunta seguramente volvería a desaparecer. Pero si sucede lo contrario, esta pregunta ya no va a ser solo un ejercicio de un grupo de profesores, sino va a convertirse en una pregunta que con necesidad de ser respondida, ¿no?, popularmente, políticamente, genéricamente. Bien, algunos, ya yendo más específicamente a los aportes de Metol, o a las ideas con las que él trabajó más fuertemente en materia de la matriz cultural latinoamericana. Son cuestiones que no creo que resulte ninguna de ellas novedosa para ustedes. Son temas que han tratado distintos escritores, autores, pensadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, el sociólogo Pedro Morandé, una persona además con una gran proximidad intelectual y amical y espiritual con Metol Ferré. Pero podríamos hacer una larga lista de nombres. Lo que creo que en todo caso encontramos en Metol son ciertas singularidades en su manera de plantear la cuestión, sobre todo en su muy particular manera de entender las relaciones de iglesia y mundo, ¿no? El, el de vivir, en sus propias palabras, la sociología y la teología, o la teología y la geopolítica, no como compartimientos estancos y separados, y soy católico, pero cuando hago geopolítica soy geopolítico, ¿no? Em, hay una singularidad en su esfuerzo de pensar, de constituir un pensar íntegramente católico, ¿no? Y pensar católicamente la política, la geografía, la historia, pero no en el sentido confesional estricto, ¿no?, que eso lo asimilaría a un integrismo, sino en el sentido de tratar de asumir en su pensar histórico, geopolítico, económico, lo que fuere, la cosmovisión o la manera de plantarse frente al mundo que implica la condición de la fe católica, ¿no? Por ejemplo, el tener incorporado de modo sistemático la dimensión de Dios, ¿no?, y de Jesucristo centro de la historia, etcétera, ¿no? Ahí hay una cierta, un interés, diría, em, epistemológico, de cómo trató estos temas que también trataron otros autores. Em, y lo otro, diría que la él tal vez reúne ideas que aparecen en autores de modo separadamente, ¿no? Es decir, yo diría que parafraseando uno de sus libros, uno de sus primeros libros, en 1967, fue El Uruguay como problema.
Y el Uruguay como problema, el planteo básico, metodológico, digamos, o epistemológico de ese libro es: no me interesan tanto los problemas del Uruguay, no es que no me interesen ni que no haya que ocuparse de ellos, pero no me interesan tanto los problemas del Uruguay como el Uruguay como problema. Diríamos que la manera en que aborda Metol estas cuestiones de la región, de América Latina, etcétera, no es estudiar o mirar o, en fin, observar, seguir los problemas de América Latina, sino plantearse a América Latina misma como problema, ¿no? Eh, en esto sí fue bastante original, ¿no? Bueno, no sé si original. No creo que encontremos muchos autores en la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy que asuman esto, ¿no? Esta cuestión. Hay sí periodistas, ¿eh? Hay opinólogos, en fin, formadores de opinión pública que se ocupan bastante, sí, de América Latina como problema, también en economía. Pero son visiones muy parciales, me parece, muy tomadas por coyuntura y sobre todo muy tomadas por cuestiones que son ajenas a un planteamiento de fondo, ¿no? Como el que se imaginaba Metol. Y este tema, esto de asumir la región como problema, en realidad tampoco es algo nuevo, ¿no? Simplemente Metol escogió ese camino, ¿eh? Digamos que ha sido una necesidad existencial, ¿no? De los estados, el preguntarse, ¿no? Por su naturaleza, por su sentido, el responder colectivamente al clásico, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eh, esto sigue siendo una cosa vigente, ¿no? Basta pensar en el libro ¿Quiénes somos? Un libro muy interesante sobre la identidad estadounidense que escribió y publicó el politólogo norteamericano Samuel Huntington, no hace mucho, ahora unos 20 años. Y además fue esta manera global de abordar la región, sobre todo desde la perspectiva de la cultura, vamos a ir enseguida a eso, em, fue un modo de pensar bastante común, podría decir, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿M? En la época de los PAN, de los movimientos PAN, ¿no? Corrientes de ideas que además acompañan movidas políticas, inquietudes o iniciativas jurídicas, en fin, de distinto carácter, ¿no? El pangermanismo, el paneslavismo, el panarabismo, el panlatinismo, ¿no? Hay, bueno, finalmente tuvimos también un panamericanismo, ¿no? Y podríamos pensar en la revolución o restauración, como se lo llame, son palabras contradictorias, pero así se las llama. Algunos dicen revolución, otros restauración Meiji del Japón, contemporánea también, últimas décadas del siglo XIX, que implicó, ¿no? una, una investigación y una redefinición, en parte. eh, es algo sumamente interesante porque introduce a Japón en la revolución industrial, por un lado, pero restablece el shintoísmo como religión oficial, entre comillas, no es que sea estrictamente oficial en el sentido que la entendemos en Occidente, ¿no? O sea, hay en una mano la modernización y en la otra mano el cuidado de la identidad, ¿no? Em, Bien, estos movimientos en su momento, ¿no? Representaron algo muy parecido, creo, a lo que hemos vivido durante la posguerra fría, y sobre todo a partir de la última fase de la globalización desde la década de los 90, tras la disolución de la Unión Soviética, ¿no? La eh, generalización o amplificación de las fronteras del comercio, ¿no? El desarrollo de las cadenas de suministro globales, que ahora son un problema para el mundo, el desarrollo de Internet. Digo, esa última experiencia de la que somos todos muy conscientes, la más reciente experiencia global que hemos tenido, es parecida también a la situación que la revolución industrial, sobre todo la segunda revolución industrial,
produce en el mundo. Por eso estos movimientos, el pangermanismo, el paneslavismo, etcétera, ¿no? En realidad tienen en común estar intentando responder a una desestabilización, no crisis ni desaparición, desestabilización de los sistemas de creencias, valores y normas de cada país, de cada estado. El siglo XIX era también el siglo de constitución de los estados-nación, estábamos en medio de todo ese barullo, aparece este desafío. Entonces, entonces ya aparece claramente la conciencia de que hay identidades mayores que contienen a las identidades de los estados-nación, ¿no? Eso es el pangermanismo, el paneslavismo, etcétera, ¿no? El panarabismo. Y en América Latina tuvimos un movimiento parecido que Metol Ferré estudió mucho, que fue el arielismo, también a instancias de un uruguayo, José Enrique Rodó, ¿no? Esta idea, el arielismo, es sobre todo un hispanoamericanismo, una reconciliación con España, de la que todavía no terminábamos de reconciliarnos, ¿no? De las heridas de la separación, la llamada independencia, etcétera, ¿no? Una reconciliación con España. Rodó es protagonista de un diálogo transatlántico importantísimo con España, pero además y por sobre todo ver a la región como una unidad cultural, que no ya política, ni económica, ni social, etcétera, ¿verdad? Entonces, diría que uno de los primeros aciertos de Metol Ferré, o primeros en el sentido de los más importantes, creo, fue identificar un problema y identificar la relevancia de ese problema. ¿Cuál es el problema? Es que hemos estudiado y seguimos estudiando y seguiremos estudiando, tanto a los países como a la región, en lo económico y en lo político, que son las dimensiones más inmediatas y urgentes, ¿no?, de nuestro quehacer cotidiano, bueno, acá y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero que si omitimos o sobreentendemos la dimensión de la cultura, corremos el riesgo que lo demás resulte un conocimiento insuficiente en el terreno político-económico, peor aún, distorsionado. Entonces, esta importancia, este de poner en foco la cultura, no era el gusto de un melómano o de una persona que le gustan las artes visuales, es decir, en el sentido de culto como lo entendemos habitualmente. En la vida cotidiana, esta inquietud por la cultura era asumir que hay un plano que estamos dejando un poco fuera de nuestra mirada y que es determinante, muy determinante a veces, en nuestras decisiones económicas, políticas, diplomáticas, etcétera, ¿no? En todo el orden que queramos agregar de las actividades humanas, ¿no? Entonces, este sería, creo, el primer punto importante que nos dejó como legado Metol, una cuestión metodológica, diríamos. Si queremos hacer ciencias humanas, si queremos hacer filosofía, si queremos hacer teología en nuestros países, no podemos omitir la cuestión de la cultura. Podemos dedicarnos a lo que queramos, pero no presupongamos la cuestión de la cultura. Definamos, en todo caso, a grandes rasgos, a qué visión nos atribuimos o qué referencias tenemos, y después despleguemos lo demás, porque hay una consistencia necesaria, o debiera haber una consistencia necesaria entre la identidad cultural y las decisiones políticas, económicas y demás. Luego hay una serie de aportes ya conceptuales, ideas específicamente, ¿no? Esto que primero que he arrancado más bien una cuestión metodológica e idética, digamos, ¿no? Entonces, la primera idea, voy a mencionar 4 o 5, y dejo allí para que podamos conversar. La primera es la idea de que América Latina es un continente conformado por pueblos nuevos. El concepto pueblo nuevo es un concepto que él lo toma de Darcy Ribeiro, un antropólogo brasileño muy, muy importante, fue
amigo. Darcy tuvo un exilio montevideano donde ellos se conocieron y fue buen lector de Darcy Ribeiro, pero que es un hombre que viene del marxismo, del estructuralismo. Entonces, bueno, tenía algunas coincidencias, pero en otros aspectos no. Y este concepto de pueblo nuevo, él lo reformula bastante, diría, casi por completo, ¿no? ¿Qué quiere decir Mettol cuando dice somos pueblos nuevos? Diría que cuando dijimos en el origen Nueva España, ¿m? Y cuando lo podemos decir hoy, que somos Nuevas Españas, somos Españas extra y peninsulares, no estamos hablando de una segunda España, otra España, sino de una nueva en el sentido de que muchas cosas transmutaron, otras se perdieron y otras se incorporaron, ¿no? No somos hijos, como él dice en ese texto breve que les mandé, no somos hijos de un trasplante. De repente un trasplante tiene otras ventajas y también otras debilidades, pero no vamos a hacer juicio de valor, pero son cosas distintas. Una cosa es un trasplante, al modo como lo hacían los griegos en sus colonias, que de ahí viene la palabra colonia, ¿no? Las colonias griegas en Asia Menor, en Sicilia, eran de griegos, ¿no? Ellos no se mezclaban con nadie, sino de una transculturación. Mettol suele hablar de mestizaje, que es un término también muy empleado por muchos ensayistas en el siglo XX latinoamericano. En algunos otros lugares también es usado, pero digamos que la patente del mestizaje como idea es latinoamericana. Yo prefiero hablar de transculturación, que es un término de la antropología. Lo propuso y lo definió muy bien y lo practicó en sus investigaciones en la década de 1930, 1940, un antropólogo cubano, Fernando Ortiz, hoy muy poco referido, muy poco estudiado, pero de gran importancia en la tradición del arielismo. Bien. El, eh, el segundo aspecto es el papel sustancial de la Iglesia Católica en ese proceso, ¿no? Esto tampoco es nuevo, no es algo que haya aportado Mettol. Digamos, él lo integra tal vez de un modo diferente, ¿no? En su propia visión de la identidad cultural, ¿no? Pero refresco algunos aspectos que me parecen centrales en esto, ¿no? Y que valen sobre todo de una perspectiva que sea capaz de incorporar de vida y claramente a los no creyentes. Es un dilema que tenemos muchas veces los católicos, ¿no? La Iglesia llegó a América con un mandato que era puramente evangélico, ¿no? El pantataente, de Mateo a todas las naciones, ¿no? Y de predicar como tal, y aunque se pueda debatir mucho y a veces parezca esto confuso o que no fue así, o que hubo sectores de la Iglesia o personajes o protagonistas de la Iglesia que obraron de otro modo, la Iglesia no trajo a América intencionalidades políticas ni jurídicas. Se implicó luego mucho en lo político y lo jurídico, pero es porque la virtud o la virtualidad de la Iglesia en el proceso latinoamericano no es por los macanas que hicimos, hay que hacerse cargo de ellas, sino por la enorme virtualidad de ser justamente un vector espiritual, religioso, más estrictamente que espiritual, religioso, ¿no? Eh, y entonces, su misión, tal como la definía y como la define la Iglesia, era el anuncio y la cura de almas. Ahora, ¿por qué esto se convirtió en algo sustantivo para la identidad cultural de América Latina? La cuestión aquí, y más allá de las leyendas rosas, no quiero hacer, y muy lejos de estar en mis intereses, hacer proselitismo católico. El punto es que la Iglesia parte para su ejercicio pastoral de la idea básica de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Y esa es la igualdad más radical que pueda plantearse para el género humano. Todos sabemos que en el siglo XVI, y con el apoyo explícito y remunerado de la corona, se debatió
la cuestión antropológica de la unidad o no del género humano. Y sabemos que hubo hombres de la Iglesia y muy eminentes y a los que hay que leer con mucho cuidado, como Sepúlveda, que asumieron la tesis aristotélica de la esclavitud natural. Bueno, pero entonces esto está, Mettol lo trabajó en varios textos, uno muy, muy bueno que les recomiendo que se llama La Cristiandad de Indias, ¿no? Donde la teología, la Iglesia, las órdenes religiosas en particular, desde su actividad pastoral con los indios, se convierten en el puente principal, en la comunicación principal entre los conquistadores y pobladores europeos, españoles fundamentalmente, y los pobladores americanos, ¿no? Sin esa intervención no sabemos cómo hubiera terminado todo esto, ¿eh? Tal vez hubiera terminado de otro modo. O sea, es claramente, esto está en el estudio de las fuentes, ¿no? No es proselitismo. La cristiandad de Indias era una cristiandad de indios, ¿no? Además, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay en el origen de esa hibridación, ¿no? De ese carácter nuevo, de pueblo nuevo, la Iglesia tuvo un rol constituyente, digamos. De esto se derivan tres cosas, ya con esto voy redondeando, tres cosas que son extraordinariamente importantes. Primero, la importancia del estudio del periodo formativo de América Latina, digamos concretamente los siglos XVI, XVII y XVIII. Como diría Víctor Andrés Belaúnde, un extraordinario pensador peruano que les recomiendo, rebatiendo al indigenismo, particularmente él polemizaba con Mariátegui. Yo soy indigenista e hispanista al mismo tiempo, ¿no? Si soy peruano no puedo ser solo indigenista o solo hispanista, ¿no? Es bien interesante, pero entonces esta, esta génesis curiosa de que al principio es mera yuxtaposición, después empieza a ser sincretismo y está en proceso todavía de una síntesis, ¿no? Como pueblo nuevo, hace que omitir el estudio de lo que pasó en América en los siglos XVI, XVII, XVIII, como hacen todas nuestras escuelas, liceos y universidades, en los programas. Bueno, ahora directamente se está eliminando la historia en casi todas partes, pero digo, cuando se estudiaba historia, esto se omitía. Pero es tapar, es ocultar, es invisibilizar justamente la matriz, ¿no? O sea, y entonces digo acá en esto, Mettol siempre, hablara de lo que hablara, tenía presente ese momento constitutivo, ¿no? Él compartió, como otros pensadores de la época, ya no se usa más esto, por lo menos yo no lo escucho, la idea de patrística indiana. Hay una patrística indiana, es decir, la iglesia local latinoamericana tiene su propia patrística, fundamentalmente teólogos y santos de los siglos XVI y XVII. El segundo punto importantísimo es la recuperación de los linajes intelectuales. Hay historia intelectual en América Latina. La hay desde el siglo XVI, desde las cátedras de teología y filosofía de las universidades del siglo XVI. Hay linajes, hay influencias, hay continuidad. Estamos acostumbrados a fragmentar nuestra historia en los términos en que se la ha fragmentado, con sentido didáctico en Europa, y muchas veces esos esquemas se violentan nuestra propia visión al querer meterlos dentro de esos esquemas, ¿no? Si uno hoy, ahora gracias a Dios, está reavivando los estudios sobre la Escuela de Salamanca, ¿no? Que es la fundadora de la modernidad europea y mundial, la Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca fue una escuela global, pero sobre todo hispanoamericana, ¿no? Fue una red de universidades españolas y americanas. También había en Filipinas, así que podría decirse global, pero era sobre todo transatlántica. Bueno, pero de ahí parten nuestros linajes intelectuales, no del siglo XIX. Y termino desde el punto de vista ya eclesiástico como laico católico, militante, que lo fue, la importancia, y fue una discusión que tuvo con los obispos, importante siempre desde su condición laical, el hecho de que no se puede formular una pastoral
si no se conoce claramente la identidad cultural. Esto lo entendieron perfectamente los misioneros del siglo XVI, pero a veces nos olvidamos los católicos de esta circunstancia particular. Cualquier acción pastoral, cualquier ejercicio pastoral, lo ejerzan los laicos, los religiosos, los sacerdotes, los obispos, requiere un conocimiento previo de la cultura local. Bien, no sé si estoy pasándome del tiempo. No, estamos bien en la... Bueno, pero yo, si les parece bien, Sí. dejaría por acá y dialogamos un poco. Perfecto, pues, muy bien. Muchas gracias, Ramiro, por esta muy interesante charla que nos ha compartido, este coloquio. Doy ahora entonces paso a comentarios o preguntas. ¿Sí? ¿Ah? Sí, adelante. Eugenio Yáñez. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, gusto de verte. Igualmente, todavía recuerdo esas ricas carnes que comimos en un restaurante allá en Montevideo. ¿Cómo no? Esperábamos recuperarlas. Esa es la verdadera cultura. Y te lo digo porque quiero preguntarte acerca del tema de la cultura, porque tú señalabas allí, y está en el texto, que dice, nos referimos aquí a la cultura en el sentido amplio, a propósito de las 8 culturas que describe Métol Ferré. Ahora, ¿cuál sería la cultura en el sentido estricto? Porque el sentido amplio a lo mejor no nos ayuda mucho a lo que tú estás planteando. Si además entendemos la cultura, porque tú hablaste de la identidad cultural al final, que me imagino que eso no es el sentido amplio, ¿cierto? O sea, en el fondo a lo que Sí. apunto es que pareciera ser que si no conocemos lo que es la cultura latinoamericana en el sentido estricto y no en el sentido amplio, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero Sí. acá tú dices, aquí estamos refiriéndonos solamente a la cultura en el sentido amplio. Y el sentido estricto, y esta es la pregunta, ¿iría en la línea del el famoso discurso del Papa, 2 de junio de 1980, ante la UNESCO, la cultura es ese modo específico del ser y del existir, etcétera, etcétera? ¿Va por allí? Y ahí yo veo una Sí, dificultad sí, metodológica también. me parece que amplio no es la palabra que define lo que quise decir. Digamos, a lo que voy es que habitualmente en el lenguaje coloquial, cotidiano, se entiende por cultura otra cosa, ¿no? De hecho, las direcciones de cultura, por ejemplo, que tienen los municipios, los estados o ministerios de cultura, se ocupan de otra cosa, ¿no? Se ocupan de las artes, de la música, yo qué sé, ¿no? De la danza, en fin, podríamos enumerar una cantidad de otras cosas. Eh, lo que quise decir es que no hablamos de cultura en ese sentido, sino más bien en el sentido en que la empezaron a usar los antropólogos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. Esto es un concepto englobante, ¿no? Donde eh, se menciona en general, por ejemplo, la religión, la lengua, ¿m? Las costumbres, lo étnico, ¿no? Esa es la definición de los antropólogos. Eh, Cuando hablamos de cultura en un sentido filosófico o teológico, me parece que la despersonalizamos un poquito, ¿no? De eso y vamos a un sentido más trascendente, eh, como identidad espiritual. Sí, sí. Yo a lo que me refiero es a usar la cultura en el sentido cuando uno dice cultura francesa o cultura griega o cultura latinoamericana, es decir, un concepto englobante que en su interior encierra múltiples dimensiones, pero que además es susceptible de un estudio específico y concreto, ¿no? Entonces, lo que hace Metol, me parece, es buscar las dimensiones desde el punto de vista religioso en primer lugar, pero también desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de las costumbres, de los modos de pensar, de las sensibilidades. Por ejemplo, para sus estudios, eh, él no se interesaba especialmente por la historia del arte que yo recuerde, pero sí estudió mucho el barroco, le daba una importancia bastante grande
al barroco como sensibilidad, no solo como forma de expresión artística, ¿no? Entonces, diría que el concepto de cultura sería el concepto tal vez más amplio que se puede usar para definir hechos humanos, históricos, concretos, ¿no? Es decir, está en un nivel que abarca desde esta perspectiva también la economía o la sociología, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque las sociedades tienen una cierta forma de trabajar, que sería su economía, en función también de su cultura, ¿no? De sus modos de pensar, de su sensibilidad, de sus creencias, etcétera. No sé si No, muy interesante, precisé. gracias para seguir conversando después con un buen bife uruguayo y un tanet. Oye, y lo otro que te quería preguntar es que en el texto que tú nos mandaste, Metol como que, no sé si destaca o alude a la patria grande. ¿Tú crees que ese es un concepto afortunado, por decirlo de alguna manera, y que se habría que seguir eh, destacándolo? Porque pensemos que, no sé, Hugo Chávez, Evo Morales, en general el Grupo de Puebla son los que reivindican esta idea de la patria grande y que tienen una orientación ideológica bastante clara, que me imagino que no es la de Metol Ferré o no es lo que está pensando Metol cuando habla de la patria grande. Entonces, sí, este es un texto, claro, del año 85, entonces, ¿convendrá seguir utilizando ese concepto? Bueno, tal vez no convenga, ¿no? Hay palabras que se gastan y, y terminan perdiendo su sentido, ¿no? O cambiando el sentido. Entonces, desde ya, eh, la expresión patria grande la toma Metol de José Enrique Rodó y de la generación del 900 en general. O sea, en el sentido de que Rodó y la generación del 900 eh, fue una generación un poco a contrapelo de su momento histórico, porque era el momento en que estábamos como cerrando la construcción de los Estados-nación en América Latina y por lo tanto estábamos todos en el chilenismo, mexicanismo, argentinismo, etcétera, ¿no? Y lo que plantea la generación del 900 está bien, perfecto, el progreso nos demanda eso y por este camino hemos rumbeado, pero no perdamos de vista que hay elementos en común. Tenemos una lengua en común, ¿no? No hay ningún lugar del mundo que te subas a un avión, hagas 10.000 kilómetros, te bajes y encuentres a gente hablando tu misma lengua, ¿no? Eso solo lo logró Roma, yo qué sé, en la antigüedad. Entonces, hay elementos en común, ¿no? La fe, ¿no? Porque por más que haya un proceso de descristianización, ¿no? En algunas dimensiones, y habría que debatirlo bastante eso, ¿no? Eh, el cristianismo sigue siendo la religión fundamental, popularmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacer una larga enumeración, ya lo hicieron los del 900. Lo que Metón me parece que no aporta mucho a eso como nuevo, simplemente refresca o retoma la idea de que hay razones que hacen a la importancia de que seamos capaces de ser juntamente con chilenos, uruguayos, argentinos, mexicanos, venezolanos, podamos construir, ¿no? un espacio común, ¿no? Y una identidad común, un poco al modo en que lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial Europa, ¿no? Eso sería el concepto de patria grande para Metol. Gracias, Ramiro. Perfecto. Alejandro Serani. Sí, espero que se escuche, si no me dicen, por favor. Se escucha muy bien. Como si Bien. estuviera acá, Alejandro. Gracias. Bueno. Oye, Ramiro, en primer lugar agradecerte y decirte que, bueno, nos abres una cantidad de pistas que nos encantaría poder discutir calmadamente cada una de ellas, ¿no? Pero quería preguntarte, aprovechar esta oportunidad a los 50 años de la muerte de Jacques Maritain, ¿qué
qué sintonía o no sintonía tenía Mettol Ferré con el pensamiento de Maritain. Sabemos que Mettol se definía como un tomista silvestre, ¿no? Pero a la vez, digamos, asombra en Mettol esta capacidad de absorber, ¿no? Elementos ya sea del ámbito cristiano, pero también del ámbito no cristiano. Ahora, ¿en qué medida había un diálogo entre él y Maritain, ya sea real o, en fin, en el pensamiento? Mira, no sé si se conocieron. Maritain tuvo un discipulado acá y tuvo correspondencia con una persona que sí fue muy conocida de Mettol, una profusa correspondencia en Maritain. Digamos, Mettol leyó todo Maritain, fue muy importante en su formación intelectual. En el archivo conservamos un artículo que él escribió cuando la muerte de Maritain. Dice que condensa muy bien sus ideas y sus matices también con Maritain, pero voy a que tiene él envió una copia de ese artículo a un amigo y pariente y le puso con recomendación de que leyera eso y dijera, y él agrega, fue uno de mis maestros del pensamiento, ¿no? Maître à penser sería en francés, no estrictamente, o sea que es una... em, Mettol pensaba, y lo dijo en varios lugares, que el neotomismo y la Nouvelle Théologie francés, ¿no? Fueron, no exclusivamente, pero fueron los dos protagonistas principales de lo que él llamaba la tercera gran fructificación teológica de la Iglesia, después de la patrística y de la escolástica, pero los ponía en el mismo nivel. Él fue, eh, digamos, él cuando con su conversión en 1948, y seguramente influyó en eso, leyó toda Lubac, Congar, cuando acá en Uruguay, en América Latina no los conocía nadie, a von Balthasar. O sea, él quedó muy marcado por el pensamiento católico del siglo XX. Y Maritain era, dentro del pensamiento católico del siglo XX, él tenía una extrema afinidad por él, porque fue el primer gran pensador católico que planteó clara y explícitamente la política como tema. Los católicos después del impacto, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? De la secularización dramática en algunos lugares, la expulsión literal de las universidades, la pérdida del monopolio educativo, la Iglesia, decía siempre Mettol, se refugió, ¿no? Un poco dentro de sí misma era lo que se podía hacer. Y Maritain es el primero para él que rompe eso y sale a la palestra, ¿no? De la vida política como católico, desde católico y sin extremismos, ¿no? ¿No? Sin irse a un pensamiento integrista, ¿no? Él decía siempre, claro, la influencia, la trayectoria de Maritain quedó atravesada por el concilio, ¿no? Al que él llega muy viejito, o ya estaba, o si no se había muerto, se murió enseguida. Entonces no alcanzó a vivir esa experiencia, que fue una experiencia muy removedora desde el punto de vista de la teología y la filosofía en general. Pero sin duda, Alejandro fue una persona fundamental para Mettol, sí. Gracias. Bien. Quería hacerte una consulta, Ramiro, respecto a la propuesta que nace a partir de esta matriz cultural latinoamericana, porque Mettol en el escrito que tú nos enviaste nos habla de precisamente ese sustrato católico latinoamericano que está muy presente también, como tú bien decías, en nuestro Pedro Morandé, cuando Pedro Morandé también hace un análisis, ¿cierto?, del barroco y cómo aparece ahí el sujeto católico, o sea, el sujeto latinoamericano se constituye católico, dice Pedro Morandé. Y eso tiene que ver también con cómo se comprende la idea del sacrificio. Entonces dice, claro, hay un sacrificio que es el sacrificio de la izquierda, ¿cierto? O del marxismo, podríamos decir, ¿cierto?
y hay un sacrificio también dice, como imagen especular, en efectivamente las sociedades que funcionan luego son. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es que, bueno, entiendo que Metol Ferré dice la respuesta o la propuesta que se ofrece es una propuesta desde una Latinoamérica cristiana. Esa es la propuesta que ofrece Metol Ferré. Y claro, uno podría ir desde una Latinoamérica cristiana, otorgarle el lugar exacto al sacrificio. No es necesario estos sacrificios del todo o del individualismo que se pierde, en fin, en sí mismo. Pero lo que me extraña es precisamente cómo lo nombra Metol Ferré a eso, y dice que él habla, ¿cierto?, frente al marxismo, frente a la Unión Soviética, frente al individualismo de Estados Unidos, dice, quizás lo que tendríamos que hacer es una especie de socialismo autogestionario. Y ahí sí que me perdí, digamos, al final me perdí con el socialismo autogestionario, porque, claro, uno extremando la mano podría decir que efectivamente podría encontrar ahí algo del principio de solidaridad, algo del principio de subsidiariedad, algo quizás de las primeras comunidades cristianas, pero ciertamente la expresión no parece ser la más feliz. No, Sí. a ver, entiendo perfectamente tu planteo, Emilio. A ver, acá hay una cuestión general que sería interesantísimo debatir en qué consiste ese sustrato católico, ¿no? Y cómo se expresa y se manifiesta hoy mismo, ¿eh? Pero yendo a lo que vos decís, a ver, lo que Metol reivindicó siempre es que en el origen del socialismo hay un componente cristiano. Y hay una figura que yo no tenía idea de quién era, conocí por él, que es Philippe Bourges. Philippe Bourges fue un dirigente sindical y que fue muy importante, no sé si en las rebeliones en París en el año 48 o en la Comuna de París del 70, pero es un militante católico que tiene un papel destacado en la insurgencia social, digamos. Él ya usaba, no sé si, cómo sería la palabra en francés, pero esta idea del socialismo autogestionario, que, que es también una idea parecida y seguramente tiene que ver con Henri de Saint-Simon, ¿no? Que no tiene nada que ver con los socialismos marxistas, es lo que Marx llamaba los socialismos utópicos, ¿no? Pero entonces él, de algún modo con eso, lo que siempre quiso o lo que intentó hasta donde pudo en su batalla ideológica con la izquierda, es no renunciar a que hay formas del socialismo cristianas, ¿no? Esta sería la idea. Pensemos que el socialismo realmente existente, Emilio, no es el socialismo comunista, ni el socialismo estalinista, ni el socialismo cubano, o como les quiera llamar. El socialismo realmente existente son los partidos socialdemócratas, ¿no? Es decir, las orientaciones, bueno, en fin, el desarrollo que ha tomado el Estado en el siglo XX no tiene nada que ver con el liberalismo del XIX. ¿No? Y por eso todavía hay liberales, los liberales de verdad, que pelean continuamente, ¿no?, por el achicamiento del Estado, porque el Estado finalmente, esa extensión, esa ampliación masiva del Estado es una, eh, tiene la paternidad de los socialismos, ¿no? Entonces, no hay en esto ninguna implicancia más que, diría yo, de historia de las ideas, ¿no? Él allí lo larga al pasar y por lo tanto queda ahí un poquito colgado de un piolín, pero tiene que ver fundamentalmente con una línea que él reivindica desde, te lo digo así porque lo ha trabajado en varios textos, de Philippe Bourges a Emmanuel Mounier, ¿no? Esa sería una línea de pensamiento social, llamémosle. Sí.
Perfecto. Da para conversarlo mucho, así que te agradezco la respuesta. ¿Alguna otra comentario o pregunta? ¿No? Sí. Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte a raíz de una frase de algún autor que tú comentaste que se declaraba indigenista y también hispanista en su condición peruana. ¿Cómo desde el pensamiento de Metol se puede explorar este tipo de relación, de reconciliación entre dos líneas que parecen ser a simple vista bastante oposicionales y antitéticas? Sí, correcto. El hecho de que sean oposicionales o antitéticas, como tú decís, no hace más que reflejar una realidad de las sociedades, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Digamos Bolivia, Perú, Ecuador, partes de Colombia, el sur de México, donde perviven en pequeñas comunidades, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Sean de montaña o de selva, perduran comunidades que se mantienen todavía en un modo de pensar y en un modo de comportarse, de actuar muy similar a las poblaciones indígenas de la época de la conquista, ¿no? Entonces, por supuesto, de todo esto se hace un uso político, ¿no? El indigenismo hoy es sobre todo una ideología, ¿no? Es claramente, en Bolivia lo es, ¿no? Se ha llevado a la Constitución. Hay todo un respaldo, ideología en el sentido de un conjunto de ideas que no valen tanto por lo que dicen en sí, sino porque sirven para ser usadas al propósito de encauzar una acción, ¿no? Y de lograr ciertos objetivos. Cuando Metol habla de que somos un pueblo nuevo, él lo entiende como que somos pueblos nuevos, entiende que con distintas proporciones en cada lugar, no es lo mismo Chile, Costa Rica, Uruguay que Bolivia o Guatemala o Brasil, que somos pueblos donde ha habido una composición mixta de la sociedad y donde está presente el mundo indígena como el mundo español y después, a través de las inmigraciones del siglo XIX y XX, bueno, muchas otras, ¿no? Yo qué sé, no hay etnia que no esté presente en América Latina. Entonces, la expresión de Belaúnde, de Víctor Andrés Belaúnde, que tuvo contacto con Metol y Metol lo apreciaba también mucho, es al decir soy indigenista, no estaba diciendo soy indigenista, estaba planteando, aunque él colaboró muchísimo en el Servicio de Protección al Indio de joven, que es la primera institución que se ocupa de cuidar las situaciones de los pueblos indígenas en Perú, estoy hablando de Belaúnde, él está diciendo ser peruano implica aceptar por igual al Incario y a España como raíces de nuestra cultura. ¿No? No sé si la palabra es por igual, aceptarlos como componentes de la cultura peruana, ¿no? En ese sentido él dice, no, si soy peruano, tengo que ser indigenista e hispanista al mismo tiempo, que era una especie de ironía para quienes se llaman en Perú hispanistas solamente, yo soy hispanista, o se llaman solo indigenistas, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Tenemos una última pregunta de Paulina Taboada. Adelante. Hola, buenas tardes. Gusto conocerlo, aunque sea por esta vía así a distancia. Igualmente. Muchas gracias por la presentación y por el texto que nos mandó, súper interesante. Me pareció súper interesante esa descripción de cómo se fueron formando estos 8 núcleos culturales, pero cómo, en definitiva, después de la Segunda Guerra Mundial se forman estos 2 bloques. Y una idea que me llamó mucho la atención es un mensaje, si lo entendí bien el texto, un mensaje esperanzador, que después de estos 2 bloques, digamos Rusia y Estados Unidos,
han caracterizado y se están caracterizando en la actualidad por una guerra despiadada y una confrontación violenta, en el texto viene un mensaje de esperanza, si lo entendí bien, diciendo que están dadas todas las condiciones ahora como para un resurgimiento más que una reconstitución, no me acuerdo las palabras que se usaban, pero... Y yo la verdad es que no soy capaz de ver esos signos esperanzadores de resurgimiento. ¿Me podría ayudar? Sí, allí habría que colocar el texto en su momento, ¿no? En 1980, digamos, Metol fue muy activo como laico de las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla, pero sobre todo en la de Puebla, en 1979. Y entonces él sentía que había un momento de efervescencia teológica, por así decir, ¿no? Todos los debates que suscitó, por ejemplo, la teología de la liberación, ¿no? Entonces, la teología se había convertido en un tema que había salido de los seminarios, ¿no? O de los cursos de teología, para ser un tema más de mucho más amplitud. Y aparte veía, sobre todo en el pontificado de Juan Pablo II, él vio una especie y el triunfo de la Iglesia del Silencio, ¿no? El papel que tuvo, que muchas veces se olvida en el derrumbe del comunismo, ¿no? Él veía en esos signos de un resurgimiento católico. Yo estoy de acuerdo con usted totalmente que hoy tenemos que escrutar mucho más los signos de los tiempos para encontrar algo que nos muestre, que nos permitiera compartir la esperanza como él la puede haber formulado en ese texto, ¿no? En 1985. Creo que tal vez es muy prematuro. Creo que como que la crisis sanitaria global del COVID cortó un poco un ciclo y estamos en el comienzo de otro. Que no, como toda transición, todo interreño, estoy seguro que si Metol estuviera aquí hablaría de interreño, es decir, un momento sin gobierno, ¿no? Es una categoría que él tomó de Toynbee, pero y que una cosa es un interreño en un territorio determinado y otra cosa es un interreño global, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito más em, em, para saber, ¿no? Entender, leer los signos que este tiempo nos trae y entonces entender más claramente cuál debe ser los pasos de la iglesia, deben ser los pasos de la iglesia, ¿no? Y de los católicos como mediadora universal en esta situación, ¿no? No creo que hoy lo veo extraordinariamente arriesgado. eh, eh, Creo que lo que la Iglesia ha hecho en orden del ecumenismo, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? El desarrollo con otras iglesias, el del diálogo con otras iglesias, ¿no? Creo que la visita del Papa a Abu Dhabi, la declaración, ¿no? Con el rector de Al-Azhar es un paso importantísimo. Creo que es fundamental que el Papa viaje a China. Creo que Benedicto ya se lo había planteado y no lo logró, y creo que como están las cosas ahora se hace nuevamente muy difícil. Em, o sea, tiene que cambiar la situación de la iglesia en Asia para que podamos ver con más claridad. Ok, gracias. Muy bien, Ramiro, queremos agradecerte tu tiempo en esta charla que ha sido muy provechosa, creo yo, y que hay muchas cosas que seguramente podrán ser abordadas en algún futuro y podremos pedirte de nuevo una colaboración si tú lo consideraras, digamos. Pero Así es con el que, mayor gusto. muchas gracias. El agradecido soy yo, Emilio. Toda oportunidad de diálogo es bendita en este tiempo que vivimos particularmente. Así que muy feliz, muy contento de poder haber
tenido este rato de diálogo con ustedes y a la orden, por supuesto, para cuando fuere. Muy bien, pues, muchas gracias. Y a todos también entonces los dejo invitados para el próximo viernes, que vamos a tener una charla también muy interesante de Joseph Ramos, quien fue decano de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero no en un tema económico, sino que nos va a presentar reflexiones acerca de su libro Creer o no creer. Así es que también una buena oportunidad de tener un pretexto para pensar, como diría Ortega. Eso, pues, muchas gracias, nos vemos.